pregunta es de Javi Bala. Pregunta, ¿cuál es el formato que debe tener un texto para saber cuántas páginas realmente tiene? Esto es una buena pregunta para ir calculando cómo se traduce nuestra novela que hacemos a nuestro formato que nos es más cómodo mientras estamos escribiendo solo para nosotros mismos. ¿En cuántas páginas se traduce en un formato de novela estándar, ¿no? Más o menos. Bueno, el formato de novela estándar suele ser ya sea A4, que es el formato estándar europeo, o el formato carta. El formato carta es 21 por 28, el formato A4 es un poco más largo y más angosto, pero más o menos ocupan el mismo espacio en cuanto a palabras, ¿no? Entonces, yo tengo una tabla que he hecho haciendo el cálculo de cuántas palabras se traducen en cuántas páginas, y les puedo decir, y ya luego hacen ustedes su propia regla de 3, que por ejemplo, 7000 palabras son 20 páginas, más o menos. El formato es casi siempre Arial o Times New Roman, tamaño 11 o tamaño 12, con interlineado doble o 1.5, con márgenes de 2 centímetros o de 2.5. Hay pequeñas variaciones porque, por ejemplo, yo pongo números de página y entonces dejo un margen un poco mayor abajo para que no esté muy pegado el texto a los números de página, pero más o menos para que se den una idea es eso. Adrián Hernández pregunta, me gustaría saber cómo se puede escribir una historia en la que el lector se dé cuenta de que lo que lee es solo una pequeña parte de un gran mundo y le dé curiosidad de conocer más de su universo que el escritor ha creado. Bueno, primer error del planteamiento es siempre estar pensando en el lector hipotético. ¿Cómo voy a hacer para que el lector hipotético... tenemos que volver al tema de escribir para nosotros. Yo sé que a muchos de ustedes esto les suena cursi, les suena como, claro que estoy escribiendo para los demás, suena romántico decir que escribo para mí mismo y para mi gusto personal y porque como si fuera una cosa de autoayuda, pero es real a nivel técnico y a nivel práctico también. Mientras a ti te mantenga interesado tu historia, aumentan las probabilidades de que tu historia le interese a alguien más. Tú eres el primer lector y tú tienes que pensar que diriges tu historia a alguien que tiene la misma inteligencia que tú. O sea, si para ti es interesante, para alguien más va a ser interesante. Si tú lo entiendes, probablemente alguien más lo va a entender. Digo probablemente porque muchas veces he tenido autores que son muy crípticos, que tienen una historia en su cabeza muy bien construida, pero que no la han sabido transmitir al papel y que entonces pues ellos lo entienden, pero nadie más lo entiende. Pero por lo general sí hay que partir de una autocomplacencia en el sentido temático, digamos, no en el sentido estilístico de decir no me voy a esforzar porque quede mejor ni nada por el estilo, pero sí hay que darse gusto a uno, hay que escribir algo que a uno le divierta, que a uno le interese. Si esto se hace desde ese lugar de curiosidad, de diversión, de pasión, de amor, esto se transmite. Eso de que para que se dé cuenta de que esto es una pequeña parte, esas estrategias, esa manera como de racionalizar cómo hago para que el lector se dé cuenta, estas cosas se dan de manera natural, se dan de manera orgánica. Yo sé que a veces suena como que yo debía de poderles dar unas estrategias específicas, un método específico, pero yo no creo en esto. Probablemente puedan encontrar cosas así en otros lugares en internet. Hay muchos autores que hacen dinero vendiendo métodos de cómo construir mundos que al lector le interesen, o de cómo construir novelas que vendan, o de cómo... Yo no creo en nada de esto, no puedo decir si funcionan o no, no me interesa porque a mí me interesa ser la mejor escritora que yo puedo ser y eso depende solo de mí, de cómo yo me exijo, de cómo yo trabajo, de cómo yo leo, de cómo yo me autocritico, ¿no? María Martín pregunta, he intentado escribir algunas cosas, pero tengo un gran problema. Cuando las imagino me parecen interesantes, emocionantes, intrigantes, pero cuando las intento pasar al papel quedan muy aguadas y sin chiste. ¿Cómo hacer para que el relato no pierda su calidad al momento de escribir? Muchas veces esto ocurre simplemente por falta de experiencia. Como sabemos, las ideas las puede tener cualquier persona, ¿no? Yo a veces recibo correos de gente que me dice, tengo una maravillosa idea, pero yo no sé escribir, entonces te doy mi idea y tú la escribes. Bueno, sí, porque las ideas las tenemos todos, las ideas las podemos tener todos porque todos vivimos y todos tenemos un cerebro y un filtro y un cúmulo de experiencias que dan como resultado ideas. Entonces, lo que convierte a una persona con ideas en un escritor es el oficio, es el sentarse a convertir esas ideas en algo más. Entonces, a la pregunta de cómo hacer que el relato no pierda su calidad al momento de escribir, es que hasta que no esté escrito no es un relato, es una idea. No tiene calidad, no tiene nada, simplemente es una idea
que puede tener cualquiera. ¿Qué haces para que tenga calidad? Practicar, leer mucho, sacar de las lecturas los recursos que te permiten convertir esta cosa difusa en algo que tenga palabras, ¿no? Carla García dice: es una duda muy fuerte que tengo, y es que al escribir una historia pongo diálogos y lo que está pasando, pero siento que no escribo mucho, vaya, como si me faltaran palabras. Un problema grande, lo describo en pocas palabras y no tiene el impacto que quiero que tenga. Siento que me quedo sin palabras para seguir la historia. ¿Qué puedo hacer? En Crepúsculo acusaron a la escritora de ser muy descriptiva. ¿What? Pero claro que tampoco quiero llegar a ese extremo, pero pues siento que me falta algo. Bueno, en primera, yo creo que si de algo se puede acusar a la autora de Crepúsculo no es necesariamente de ser descriptiva, sino de simplemente ser una mala escritora. Hay descripciones que son buenas y descripciones que son malas. Hay descripciones que son necesarias y descripciones que no lo son. No hay una regla que diga que si es muy descriptivo o que si eres muy descriptivo o muy poco descriptivo, esto es más bueno o más malo. Depende de lo que el texto pide. Hay escenas en donde es necesario poder visualizar las cosas, sentir las cosas. Lo he dicho muchas veces, ¿no? En los mundos de fantasía, si no sabes hacer buenas descripciones y estás creando un mundo y no se lo puedes transmitir al lector, pues entonces no sirve de nada todo el mundo que está en tu cabeza, ¿no? Pero por otro lado hay textos que piden un mayor minimalismo, en donde no es necesario para hablar de los sentimientos de una persona especificar el material de la silla en la que está sentado, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con discernir cuándo son necesarias estas descripciones y cuándo no. No tiene nada de malo escribir con pocas palabras, de hecho muchos de nosotros deseamos esto, pero hay que saber cuándo es necesario y cuándo no. Cuándo sí, cuando estás presentando un mundo nuevo, cuando estás presentando a un personaje, huir de los adjetivos para que lo podamos conocer, cuando estás hablando de emociones, pues no usar clichés, sino tratar de decirlo de una manera nueva, de una manera distinta, de una manera más evocativa. Quest dice: me interesa conocer la técnica de esquematizar la estructura de la novela en un gráfico. Siempre me causó curiosidad cómo diseñan algunos el timeline del relato antes de ponerse a escribir propiamente una página. Yo generalmente lo que tengo son libretas llenas de notas, como les he comentado en otras ocasiones, y antes de sentarme a escribir no necesariamente hago un esquema, porque no siempre sé lo que va a ocurrir, sino que lleno de notas estas libretas para ir vaciando toda la información que tengo, e incluso mientras escribo yo misma me hago preguntas y digo, ¿de qué quiero que se trate? ¿De qué quiero que vaya? Aquí pueden ver algunos de los esquemas o diagramas, ¿no? Como pueden ver, hay muchos tipos de cuadrículas, de esquemas, de diagramas, y cada novela me pide otra cosa. En algunas novelas lo que me importa es que no se me olviden los temas que quiero tocar, entonces tengo listas y listas de temas. En otras novelas tengo los arcos de los personajes, lo que no quiero, los hechos que no pueden faltar para que el personaje se desarrolle como yo quiero. En otras novelas lo que tengo son 2 líneas narrativas paralelas y entonces hago un esquema de 2 columnas y voy rellenando ahí. Uso plumas de colores a veces para enfatizar ciertas cosas y también porque me gusta usar plumas de colores para enfatizar ciertas cosas. Y aquí ya le copié un poco a algunos booktubers que marcan páginas con banderitas de colores para que no se me olviden ciertas cosas que tengo en mis notas, ¿no? Porque yo muchas veces lleno libretas y libretas de notas, pero muchas de esas veces no vuelvo nunca a esas notas. Simplemente al escribirlas ya se me quedan grabadas en la cabeza. Creo que el hacer muchos diagramas y el hacer muchas notas a mí me ayuda más bien a manejar mi ansiedad de que se me olviden cosas cuando realmente las cosas no se me olvidan. Las cosas importantes que van a acabar en la novela no se me olvidan, pero me ayuda a verlas escrito. Yo tengo un documento del texto limpio, redactado, que no tiene todas estas notas. Tengo las notas a un lado y las voy a veces consultando, pero me gusta tener un documento con el texto que ya está redactado y limpio. Brandon Nava pregunta: ¿por qué a veces nos da vergüenza leer lo que escribimos? Yo, por ejemplo, escribo algo porque estoy inspirado en el momento, pero tiempo después regreso a leer de nuevo eso que escribí y casi no puedo leerlo porque me resulta cursi o tonto. No sé si alguna vez le haya sucedido a usted. Claro que sí, me ha sucedido muchísimo, sobre todo los primeros años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que uno sigue creciendo, uno sigue madurando, uno sigue leyendo, uno sigue mejorando como escritor
Y entonces, claro, cuando yo a los 18, 19 años empecé a escribir una novela, leía los poemas que escribía a los 13 años y me parecían ridículos, pero luego a los 22 años leí lo que escribía a los 18 años y también me parecía ridículo. Esto yo creo que es una buena señal, quiere decir que ha seguido evolucionando. Es la única manera de ser autocríticos. Por eso yo siempre les digo que no intenten, que no pretendan publicar, enseñar todo lo que escriben en su adolescencia, que tomen este momento como parte del camino de aprendizaje que todos los grandes escritores han tenido y que nunca han publicado a los 15 años su gran novela, sino que escribían para tratar de aprender, para tratar de encontrar su camino entre las palabras. Por ejemplo, ahora que leo algunas de mis primeras novelas publicadas, hay muchas cosas que haría distinto hoy, pero también sé que en el momento eso era lo mejor que podía escribir, o sea, me lo perdono como el peldaño que fue. Hay que volver a leer, aunque nos incomode ver que éramos menos buenos antes, entender que si le encontramos errores es porque sabemos más que antes y montarnos sobre ese peldaño para subir al siguiente. El payaso dice: hacer el lore de una historia en conjunto con un amigo entre los dos puede funcionar. Dos cabezas piensan mejor que una, o habrá huecos argumentales y diferencias creativas. Yo y este amigo lo estamos haciendo y de momento solo sucede la primera, pero en baja intensidad. Bueno, ya lo he dicho antes, yo no entiendo cómo puede escribir alguien en colaboración con alguien más. Creo que muchas veces lo que pasa es que las dos personas tienen ideas, pero una lo acaba redactando, o me tiene lógica con novelas epistolares en donde cada quien trabaja un personaje, aunque escuché alguna entrevista de los tres tipos que firmaron los libros de Carmen Mola diciendo que entre los tres lo escribieron y lo iban leyendo y lo iban corrigiendo entre los tres. Yo no me identifico con esa manera de trabajar, aunque no puedo decir que no funcione, que sé que hay gente que lo hace. A mí no me gustaría. Yo prefiero que el escribir sea un viaje personal. Creo que escribir en conjunto también tiene que ver con una pequeña inseguridad de trabajar solo, de no estar teniendo una retroalimentación perpetua, que es lo que echamos de menos a veces los escritores porque nuestro trabajo es solitario, pero creo que eso es lo natural. Y creo que trabajar con alguien nos quita esta inseguridad y también nos da un poco de disciplina, nos obliga a ir hacia adelante. Puede ser un buen ejercicio, yo no lo querría. Para mí es algo demasiado íntimo. Mis preguntas son mis preguntas, mis personajes son mis personajes. Ezequiel Ferreira pregunta: ¿cómo lograr interesar al lector al contar una historia cotidiana? Yo me inclino mucho por las historias cotidianas. A mí me gusta muchísimo la gente que es capaz de encontrar esa magia o ese absurdo o el interés en las vidas de las personas de todos los días, ¿no? Porque es muy fácil crear un gran drama en mundos fantásticos o crear grandes riesgos y acción maravillosa en escenarios que no son los de todos los días. Pero hay una magia gigantesca y hay un talento gigantesco en lograr crear tensión e interés en las vidas que todos los seres humanos ordinarios tenemos. ¿Cómo generar esta tensión? ¿Cómo lograr este interés? Pues hay que centrarse muchísimo en los personajes. Las historias cotidianas tienen que estar centradas en lo que le ocurre a los personajes dentro. Dado que las acciones no son lo más importante, hay que ser unos grandes observadores de la realidad y de las personas que nos rodean para ver qué les mueve, qué pequeños movimientos internos, emocionales, espirituales, mentales, hacen que se genere esta tensión que no existe en el entorno de afuera, ¿no? Hay autores que hacen esto de una manera maravillosa, pongo como ejemplo siempre Crimen y Castigo de Dostoyevsky, pero también hay un libro que se llama El libro de la gramática interna siempre confundo estos dos autores, de David Grossman, un autor israelí que tiene una sutileza para narrar lo que le pasa dentro de la mente y dentro del alma a un personaje infantil, que hay una tensión gigantesca y todos son procesos internos, procesos en inglés, como dicen, de coming of age, procesos de iniciación, de pérdida de la inocencia, del crecimiento inevitable, de dejar atrás la infancia, y es tan profundo, son tan profundos y tan sutiles los movimientos y están tan bien contados que uno no puede dejar la novela cuando desde afuera lo que vemos no es la gran cosa. Chasca dice: ¿qué hay sobre los saltos de tiempo? ¿Hay alguna regla o se puede usar simplemente poniendo después, más tarde, un año después? Creo que también usan asteriscos, pero como no me gusta mucho usarlos y más si son cambios cortos. Bueno, esa es una de sus preguntas, tiene dos, pero la primera la contesto. Vamos a ver.
Yo pienso, y he dicho antes, que hay que evitar los efectos especiales, ¿no? En las películas se hace mucho poner un año después, pero más se hace cambiar algo visualmente para que tú entiendas que es un año después, ¿no? Te presentan al mismo personaje con otro corte de pelo, o con el pelo blanco, o te presentan las tonalidades del mismo pueblo un poco más opacas y entonces entiendes que es el pasado. Estos efectos especiales los tenemos que poder hacer nosotros también narrativamente sin tener que poner el letrero un año después. Eso es lo que yo creo. Creo que eso muestra una habilidad diferente, que el lector te siga tan bien, que esté tan explícito, tan claro que has dado un salto, que no sea necesario poner esto, ¿no? Es lo mismo que cuando alternas narradores. En vez de poner, ahora narra Pablito, ahora narra Sandrita. Si tú has desarrollado a los personajes de una manera profunda y tienen una manera distinta de ver el mundo y de hablar, el lector va a poder discernir quién está hablando en cada momento. Eso es lo ideal. Ahora, si estás empezando y no sabes hacer esto, no tiene nada de malo, pruébalo así, pero yo diría que hay que tender a poder escribir de tal manera que no sean necesarias estos letreritos, ¿no? En cuanto a los asteriscos, bueno, pues se usan asteriscos, se usan espacios, se usa salto de página, o sea, pasar a la siguiente página, y todos estos son recursos perfectamente válidos. No sé por qué no te gustan los asteriscos, simplemente son una cosa genérica que está muy a la mano y que es totalmente válida de usar. Después, dice, la otra pregunta es sobre los párrafos. ¿Se deben contar las líneas? ¿Tener preferencia de ser corto o largo o simplemente es de acuerdo al estilo? No, no es de acuerdo al estilo, es de acuerdo a la lógica de la historia. O sea, un párrafo acaba cuando acaba. También me preguntan, ¿cuándo sé que debo cortar un capítulo? Porque el capítulo acaba, o sea, el fragmento, lo que encierra ese capítulo, acaba en un momento de manera orgánica, y los párrafos igual. Muchas veces la gente corta párrafos cuando no deben cortarse, cuando claramente se siguen la misma idea. Y otras veces hay autores que se siguen escribiendo y que no dividen los párrafos, y eso se vuelve muy pesado. ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuál es la regla? Pues no hay una preferencia, no hay una regla, pero si tienes un párrafo que se puede dividir y está ocupando una página entera, pues sí, busca dónde cortarlo. Pero tampoco hagas una línea de párrafo, ¿no? O sea, párrafos de una sola línea cuando se sigue en la misma idea. Kern-san. ¿Cuándo es momento de experimentar y no quedar estancados? Conozco escritores que tienen varios libros, pero siempre parecieran escribir la misma historia. Sí, tengo un video al respecto que se llama Autores que se repiten, y creo que muchos autores encuentran una fórmula que les funciona y se quedan ahí dándole vueltas permanentemente. Yo creo que es válido quedarse en temas similares. Creo que como autores tenemos algunos temas que nos mueven y que probablemente seguiremos escribiendo de ellos, pero idealmente desde otro lugar cada vez, ¿no? Digo yo que nuestros puntos de vista son como espirales. Al final es muy posible que llegues al mismo tema, pero desde otro lado de la espiral, desde más afuera o desde más adentro o desde otro lado, pero son temas que se repiten porque como individuos que somos hemos tenido un cúmulo de experiencias, un tipo de vida o una serie de lecturas que nos hace que nos muevan ciertos temas, ¿no? Pero ¿cuándo experimentar? Siempre. Siempre. Creo que es básico que lo que escribes te cause curiosidad. Creo que es básico que estés probando siempre algo nuevo, que te muevas de la zona de confort. Creo que uno escribe desde la incomodidad. Uno escribe porque está incómodo, porque quiere resolver algo, porque quiere encontrar algo. Ahora que volví después de muchos meses a intentar escalar, que yo escalaba en interior, si te quedas en las que te salen bien, en las rutas que te salen bien, pues te sentirás que te volvió a salir una y otra vez, pero pues eventualmente ya dentro de ti sabes que esas ya no te suponen ningún esfuerzo y que ya no estás aportándote a ti mismo nada, ni moviendo los músculos de otra manera, ni nada, ¿no? Llegas a la cumbre, pero esa cumbre ya no significa lo mismo que una cumbre nueva, ¿no? Entonces creo que hay que experimentar y salir de la zona de confort todo el tiempo. Antonio Valencia, ¿qué tan complicado es conseguir una traducción a otro idioma? ¿Cuáles son los problemas o situaciones comunes que se encuentran al pasar por este proceso? Bueno, les cuento. Eso de conseguir una traducción, eso no ocurre así. Hay dos cosas, ¿no? Ahora que tenemos el tema de la autopublicación y de la publicación tradicional que sigue existiendo. La publicación tradicional, tú tienes un editorial
firmaste un contrato, cediste los derechos y ellos van a intentar, si es que creen que es posible, traducir tu obra para otros idiomas o ofrecer tu obra para que se traduzca. Pero la verdad, esto no es muy común para los autores en español y menos en América Latina, siendo realistas. Es muy poco probable que una editorial trate de mover un libro latinoamericano hacia afuera. Casi siempre esto lo hacen las agencias y la mayor parte de los autores no tenemos agencia, entonces es poco probable que se negocien estas cosas a un nivel de autores noveles o de que no son grandes ventas. Eso es una realidad. No se pasa un proceso como que tú buscas que alguien te traduzca y entonces el libro ya existe en otro lado. No, lo tiene que hacer una editorial extranjera que se interesa en tu libro, que alguien se lo vende como una gran cosa y entonces el editor extranjero dice, yo creo que en mi país esto podría pegar. La realidad es que hay oferta suficiente en muchos de los países como para que se arriesguen a traducir un libro de un autor extranjero, a menos que se haya probado ya como un autor de éxito, de gran éxito en su propio país. Así que, poco probable. Muchas veces se logran traducciones con tirajes muy pequeños en otros países para libros que han tenido muy buenas críticas y que tienen detrás una agencia que los mueve. En cuanto a la autopublicación, pues si tú quisieras traducirlo tendrías que buscar un traductor y pagarle por la traducción, que es carísimo, y además eso tampoco te garantiza que va a ser publicado en ningún lado. Simplemente tienes tu mismo libro en otro idioma, tú lo autopublicas de la misma manera en Amazon o como sea y tienes que tratar de hacer una campaña o ver si por alguna razón en otra lengua vende más. La mirada del cuervo. Tengo varios escritos, unos muy largos y otros cortos, pero todos de una misma temática. ¿Cómo sé si estoy redundando o estoy creando un universo? Creo que con un poco de autocrítica lo puedes llegar a saber. Cuando estás creando un universo, no estás siempre en la misma temática. Estás en un mismo universo, pero viéndolo desde otros lados, ¿no? Si ya te nació en la cabeza la inquietud de que te estás repitiendo, hay que escuchar esas intuiciones porque casi siempre tienen razón. Bits Fight. Y esta es la última pregunta de hoy. ¿Cómo sé si mi historia vale la pena? No solo para los posibles lectores, sino para mí mismo como autor. Me gustó esta pregunta porque a primera vista suena como algo que va a obtener la respuesta de siempre de escribe para ti mismo y no escribes pensando en el lector. Y por un lado sí, pero me gusta la parte de no para los posibles lectores, sino para mí mismo como autor. ¿Cuándo vale la pena escribir una historia para mí mismo como autor? Cuando te está suponiendo un reto real a nivel interno, cuando te está obligando a moverte, cuando te está obligando a rascarle, cuando tienes curiosidad, cuando te hace reír, en fin, cuando te genera cualquier clase de emoción intensa. Creo que además el aprendizaje a nivel estructura, a nivel arcos, a nivel redacción, siempre nos va a ayudar, ¿no? Aunque la novela o el texto no acabe siendo publicable o no acabe siendo algo que querramos dar a conocer, siempre va a haber valido la pena. Me sería más difícil contestar a la pregunta de cuándo ya no me vale la pena escribir, porque yo pensaría que siempre vale la pena, incluso cuando un texto sale malo, también valió la pena hacerlo, porque te obligó a una autocrítica y te obligó también a decir, esto no es lo mejor que podría hacer, o hice este peldaño, o escribí esto y no es tan bueno y quiero mejorar en esto, quiero mejorar en esto otro. Entonces también los fracasos son peldaños importantes, así que creo que mientras te siga generando emoción y aprendizaje, siempre vale la pena. Espero que estén disfrutando de estas sesiones de preguntas y respuestas. Voy a seguirme con ellas porque al abrir esta convocatoria llegaron muchísimas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos muy pronto.